quería comentarles que, en primer lugar, agradecerles la participación en este día domingo, eh, que bueno, veo que hay bastantes personas que me acompañan y en realidad colegas, estudiantes de Derecho, otros profesionales que participen en esta sesión. Bienvenidos y bueno, desearles los mejores éxitos y seguimos en adelante con la exposición. Yo quería comentarles, adelantándoles que, eh, bueno, lo que empiezo yo a mencionar es que este tema de los contratos de trabajo, de exportación de productos no tradicionales, es un tema bastante técnico, es un tema bastante importante también, que se viene desarrollando a nivel de algunos sectores que ahorita les voy a mencionar. Pero, bueno, en verdad sí es importante que nosotros rescatemos algunas situaciones que... Gracias, doctor, ya estoy viendo en la presentación. Algunos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, este contrato de exportación no tradicional está referido, pues, que por su propia naturaleza tiene cierta especialidad técnica, les decía. En estos contratos se evalúan no solo los elementos legales, sino los técnicos, sustanciales también, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que los productos no tradicionales involucran los sectores económicos de textiles, agropecuarios, pesqueros, maderas, papeles, entre otros. Y sobre ellos tenemos normas especiales que radican también en el aspecto laboral que los regula, como por ejemplo en el sector pesca, agrícola, inclusive las MIPES. Existen diversos empleadores que tienen estos regímenes especiales por la naturaleza y por la característica de su actividad económica productiva. En ese sentido, pues lo que yo voy a desarrollar aquí es básicamente lo que este contrato desarrolla en su propia norma. En la siguiente, por favor, doctor. Ahí vamos a hablar del temario. ¿Cómo vamos a desarrollar esta exposición el día de hoy? Aquí tenemos nosotros algunos temas, como por ejemplo es el contrato de trabajo de exportación no tradicional, el objetivo de la misma, de la ley, básicamente, la realidad socioeconómica, cuál es el impacto que nos genera hoy en día desde la dación o desde la emisión de la norma hacia la fecha. Han pasado ya 44 años, por cierto. Cuál es el ámbito de aplicación, quiénes son los involucrados en esta relación laboral, respecto a la contratación de los trabajadores también, quiénes son los trabajadores que pueden estar inmersos dentro de esta relación, dentro de esta contratación. A su vez, tenemos el registro y aprobación, es una cuestión aparentemente formal, pero que radica en una cuestión sustantiva, en una cuestión fundamental que está referida a los elementos que contienen el contrato propiamente, porque sin la validez del mismo, sin la aprobación del órgano técnico como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, este contrato no surte su validez, no surte sus efectos. De otro punto también es qué tipo de trabajadores pueden ser contratados. La desnaturalización del contrato les voy a recrear con algunas, no solamente las definiciones probablemente nosotros ya los conozcamos, ustedes también, pero igual les voy a recrear con algunas sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema también, ¿no? Y finalmente, sobre algunos proyectos normativos que valgan verdades, han sido ya desde el año 2016, que vienen siendo propuestos a nivel del Congreso, que no han sido aprobados y han quedado aún en proyectos de ley. Siguiente, por favor, doctor. Siguiendo esta línea, ya aquí hablamos de la base normativa, ¿no? De la base legal. Y esta base legal no es más que incluir, como bien lo señalamos ahí, la Constitución Política del Perú, el artículo 22 y 23 de nuestra Constitución Política, que, bueno, pues nos prevé que el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? No solo es un deber, también es un derecho. Y a su vez, ninguna relación laboral puede limitar
este, este ejercicio de los derechos constitucionales. Así que, digamos, desde ese punto de vista lo enfocamos. El otro, la otra base legal, y creo que es la base ya técnica y sustantiva, es el decreto ley 22.342, que está referido a la ley de promoción de exportación no tradicionales, ¿no? Que vamos a desarrollarla, vamos a tocar bastantes puntos de esta normativa, de esta disposición, que me parece que es una norma que la verdad es a la fecha bien podría actualizarse, bien podría revisarse. No digo que se emita otra norma, otra disposición, pero las realidades han cambiado desde aquella época. Y también, bueno, ya tenemos aquí el texto único ordenado del decreto legislativo 728, la ley de productividad y competitividad laboral. Y bueno, otro punto que está relacionado no directamente, pero sí indirectamente, es el referido a la Ley General de Inspección del Trabajo, que es uno de los órganos administrativos encargados de la verificación o la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral. Dentro de ella se encuentra en la vigilancia y exigencia de las normas especiales, inclusive en el aspecto laboral. Siguiente, por favor, doctor. Desde ese ámbito, yo les comento aquí, ya para entrar un poco a la temática de esta normativa, lo que prevé este decreto ley 22.342, ¿no? Bueno, como les había mencionado, esta norma es publicada hace 44 años, para ser exactos, en noviembre de 1978, o en todo caso 43, cumpliríamos en noviembre ese 44 años, desde el 22 de noviembre de 1978. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? En esa época, una de las situaciones que se querían abordar era la promoción de las exportaciones no tradicionales, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Lograr la modificación cualitativa de la estructura del comercio exterior en el país, porque había mucha, digamos, limitaciones en conocimiento de exportación en ese entonces. Entonces lo que se quería era impulsar. Este tema llega porque existe un incremento en la exportación no tradicional, especialmente de productos manufacturados, ¿no? Y esto lo que radica o lo que facilitaría sería la contribución a fortalecer la balanza comercial y de pagos. Bueno, esta norma permitirá, bueno, lo que señala, ¿no? Es que permitiría aprovechar la capacidad instalada, no utilizada, y promoverá mayores oportunidades de inversión y de trabajo. Y aquí un punto importante, ¿no? Porque la promoción de la productividad está relacionada a la mano de obra, y la mano de obra lo hacen los trabajadores. En ese sentido, es que, digamos, son aquellos trabajadores quienes realizan la actividad productiva de esta economía, de este sector, o de este grupo de sectores, porque en realidad no es un solo sector, es un grupo de sectores. En ese sentido, es que, discúlpenme, pasa es que como tengo pensando que estoy asumiendo yo la conducción de las láminas, quería darle seguir, y es el doctor Rieder que me está ayudando. Siguiente, por favor, doctor. En esa línea, quiero aquí mencionarles un punto importante, que es para ya entrar a desarrollar lo que es el contrato de trabajo de exportación de productos no tradicionales, en el marco de esta normativa, ¿no? Y aquí tenemos, esta digamos, lámina la he dividido en dos partes. La primera parte está relacionada a los elementos del contrato de trabajo, y la segunda está relacionada a los contratos propiamente, a los contratos que podrían estar vinculados dentro de esta relación laboral, ¿no? Ya lo había mencionado el doctor Bismarck, así como la doctora Luz en sus exposiciones anteriores. Acuerdo de voluntades de las partes. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de las partes, en la que radican dos partes principales, dos partes fundamentales, como es el trabajador y el empleador, en el que el trabajador y el empleador se compromete primero en
en realizar o en prestar servicios bajo la subordinación del segundo, ¿no? A cambio de una remuneración. Y los elementos pues, que radican en este contrato o en los contratos de trabajo está relacionado a la prestación personal de servicios, a la subordinación y al pago de la remuneración. Estos tres elementos fundamentales desarrolla el texto único ordenado de la ley, del decreto legislativo 728, el texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral. Esta norma, a su vez, ha desarrollado, digamos, los elementos que deben comprender no solamente estos contratos, sino también existen otros contratos que, digo, los contratos que se están visibilizando. Estamos hablando de los contratos a plazo indeterminado, que de acuerdo al artículo 4 prevé que toda relación laboral se presume que existe un contrato sujeto a subordinación y existe una relación laboral. En ese sentido, también tenemos que a los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo, que son los que se están mencionando en esta lámina, relacionado pues a la naturaleza temporal, a la naturaleza accidental y a los contratos de obra que desarrolla esta propia normativa. Y a su vez también tenemos los contratos a tiempo parcial, bueno, que son los part-time, ¿no? Dentro de esta contratación, y por qué yo hacía referencia a este punto, o por qué hacía referencia a los elementos del contrato, así como a los contratos que contempla esta disposición normativa, como es el decreto legislativo 728 o el texto único ordenado aprobado con decreto supremo 00397-TR. Porque de esto se trata efectivamente la determinación de la relación laboral frente a la relación laboral que existirá entre el trabajador que realiza la actividad productiva de la empresa de exportación de productos no tradicionales, y evidentemente lo relacionado a este punto. Siguiente, por favor, doctor. Aquí vamos a hablar ya de los contratos sujetos a modalidad. ¿Y por qué hablamos de los contratos sujetos a modalidad? O a plazo fijo. Porque el artículo 32 del decreto ley 22.342, que está referido a la ley de exportación de productos no tradicionales, hace referencia a que puedes suscribir o debe suscribirse para efectos de realizar actividades productivas entre trabajador y empleador, contratos eventuales, dice la norma. La norma utiliza el término eventuales. Y lo que señala es que puedes suscribir contratos de estos tipos. Y es por eso que les hacía referencia a los contratos sujetos a modalidad. Claro, evidentemente no son todos los que podrían estar inmersos dentro de esta naturaleza, de este tipo de contrato de exportación de productos no tradicionales. Pero sí es importante recrear de repente algo que visibilice primero cuál es el origen y por qué vamos a llegar a este desarrollo de los contratos. El primer punto está relacionado a que el contrato sujeto a modalidad para su celebración se debe cumplir con lo siguiente. Primero, y para mí importantísimo, existencia de una causa objetiva que la justifique. Esto sí resulta importante para poder manifestar y poder justificar la contratación de un trabajador, ¿no? Aquí hablamos ya del principio de causalidad, ¿no? Tiene que existir la causa para contratar objetivamente a un trabajador. El otro punto es que están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria, ¿no? Es decir, en el contrato debe expresarse que está sujeto a un plazo determinado, como bien lo señala la propia norma, y más adelante se lo voy a expresar, se lo voy a comentar, cuáles son los plazos que tienen según los regímenes o según los contratos, los tipos de contratos que existen en este decreto supremo, 00397-TR. La causa objetiva debe ser expresada y explicada suficientemente en el contrato por escrito, ¿no? Definitivamente acá hay una situación que radica en que para la especificidad de cierta modalidad contractual sí se requiere no solo
expresarla y detallarla o describirla, sino además, a veces, en muchas oportunidades, acreditarla, ¿no? Es decir, acompañar con anexos en los contratos que justifiquen evidentemente esta contratación, ¿no? Y evidentemente estos contratos tienen que estar registrados de forma escrita. Ya no es necesario la, el registro de los contratos en el Ministerio de Trabajo, ya no es necesario. Esto con las normas que se emitieron en el 2017, 2016, relacionada a la simplificación administrativa, esto se redujo excepcionalmente el contrato que es materia de exposición el día de hoy, ¿no? Y aquí yo les quiero dar un punto importante a lo que es la causa objetiva, ¿no? Algo que bueno, he visto en diversas oportunidades, en diversas situaciones que me ha tocado de repente asesorar a algunos empleadores o participar en alguno de los trabajos que he tenido anteriormente, en el hecho de verificar lo que adolece un contrato de trabajo, que es el corazón, que es la causa objetiva de la contratación. Este punto sí quiero de repente detenerme y tratarlo con este ánimo de poder inclusive intervenir con ustedes de manera activa, porque el hecho de que no se encuentre la causa objetiva desnaturaliza los contratos. O que evidentemente, no solamente eso, el hecho de que la causa objetiva determinada en el contrato no esté relacionada con las funciones que realiza el trabajador contratado. Y eso es un punto que definitivamente nosotros debemos enfatizar, ¿no? Y es por eso que aquí les pongo que la situación objetiva debe estar relacionada, o la causa objetiva debe estar relacionada a una situación objetiva real que justifica la celebración de un contrato de trabajo sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad. Efectivamente, lo que les decía. ¿No? Creería yo que este punto de la causa objetiva ya se ha pronunciado inclusive en diversas sentencias, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, que la causa objetiva determina definitivamente la relación laboral. Entre otros elementos, no es el único, pero sí creo que debemos enfocarnos mucho, ya sea por asesoramiento, ya sea por revisión, ya sea por apoyo, ya sea por colaboración, quienes están presentes en esta exposición, que cuando nos piden apoyo o cuando nos pidan apoyo de manera interna, siempre verifiquemos la causa objetiva. Además de ello, tener en cuenta el tipo de contrato que se va a realizar, para el que se va a suscribir y las actividades que desarrolla el empleado. Eso son elementos importantes que nosotros debemos observar con la finalidad de que los contratos puedan tener y deban tener esa relación de causalidad, ¿no? Efectivamente, esto les voy a reseñar este punto con un ejemplo más adelante, que tengo algunas láminas relacionadas a algunas sentencias del Tribunal Constitucional que ha desarrollado este punto muy importante. La siguiente, por favor. Aquí está lo que les hacía referencia hace un momento, relacionado básicamente a las causas objetivas que deben contener los contratos. Este es un cuadro bastante dinámico, es un cuadro bastante preciso sobre lo que se debe contener en las causas objetivas. Este es un tema conceptual, esto no es un tema que se debe evaluar. He visto muchos contratos que en realidad en la causa objetiva lo que consignan, por ejemplo, por poner necesidades de mercado, la causa objetiva dice se contrata o se requiere la contratación de Ronald Bermejo para que desarrolle actividades para atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Digamos, copian los conceptos que doctrinariamente, que en la normativa se encuentra, pero no me desarrollan el objeto, el para qué, el por qué. Eso es lo trascendente, eso es lo importante, eso es en lo que se debe radicar este punto de la causa objetiva, ¿no?
el para qué, el por qué, a ver, vamos a poner un ejemplo, atender incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Voy a poner acá un ejemplo eh, de una empresa aeronave, ¿no? De una de las empresas que tienen que se dedican al transporte de personas a través de las líneas aéreas. Estas empresas tienen trabajadores sujetos a modalidad y tienen trabajadores permanentes. Los trabajadores permanentes se encuentran con contratos a plazo indeterminado. Sin embargo, como consecuencia de, vamos a poner una variación coyuntural o sustancial, como señala la norma, el periodo de diciembre, Navidad, o julio, vamos a poner que tenemos semana larga y la gente quiere viajar. Contratan personal efectivamente para cubrir ciertos puestos permanentes y utilizan contratos temporales sujetos a modalidad por necesidades de mercado. Y consignan en la causa objetiva atender incrementos coyunturales de la producción originadas por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. He visto esos contratos. He visto esa causa objetiva para una actividad económica que era la que le menciono. Ese contrato está desnaturalizado. Ese contrato no es un contrato idóneo o esa causa objetiva lo que contribuye a esa de la desnaturalización. Por diversas circunstancias. La primera, la causa objetiva no ha sido desarrollada. O el contrato, de repente, por necesidad de mercado, no es el adecuado. Habría que ver un contrato que podría estar relacionado a un contrato de temporada o un contrato intermitente, ¿no? Porque está relacionado a cubrir necesidades eventuales. En el caso de temporada, sabemos que en ciertas épocas tú requieres ese tipo de trabajador para realizar cierta actividad económica, pero habría que ver otros elementos. Definitivamente, aquí el ejemplo que les ponía era ese, por poner uno de ellos, y que debemos tener bastante en cuenta. Bueno, no me voy a extender mucho en este punto, pero sí quiero de repente darle una mirada a este cuadro, porque sí es importante verificar los periodos de duración máxima que tienen estos contratos, ¿no? Por ejemplo, los contratos temporales, ya sea por inicio, incremento de actividad, por necesidad de mercado o por reconversión, tienen años específicos que la norma lo ha previsto, ¿no? Son 3 años, por inicio de incremento de actividad, por necesidades de mercado tiene 5 años y por reconversión empresarial 2 años. En el caso de los contratos accidentales, ya sea el ocasional, de suplencia, de emergencia, en el caso del ocasional, bueno, ahí, como su misma nombre lo señala, bueno, es para atender necesidades transitorias, ¿no? Distintas a la actividad habitual. Digamos que esto es 6 meses al año, es lo que señala la propia norma. En el caso del contrato de suplencia, es sustituir a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada, prevista en los dispositivos legales y convencionales vigentes, la que resulte necesario en realidad, porque es por suplencia. Aquí estamos hablando de un trabajador que está por encargo de el trabajador que salió de vacaciones o se encuentra con alguna licencia, con o sin goce de haber. Y digamos que se le contrata a este para cubrir las necesidades de este trabajador que no se encuentra, es decir, un trabajador permanente, ¿no? Y en el contrato de emergencia para cubrir necesidades producidas por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Digamos que algún accidente que pudo haber ocurrido a este trabajador o en esta empresa, por alguna circunstancia, puede ser un incendio, qué sé yo, y el traslado de esto necesita la contratación de trabajadores que cubran ciertas necesidades que este caso fortuito o esta fuerza mayor produzca, ¿no? Pueden ser situaciones relacionadas a ámbitos naturales,
¿no? Digamos que hay situaciones que se pueden dar en esos casos. Los contratos por obra o servicio específico tenemos para obra determinado, servicio específico, intermitente y de temporada. En estos casos también dice el celebrado con un objeto previamente establecido y una duración determinada. Bueno, la duración máxima de este contrato es la que resulte necesaria para la conclusión de la obra o el servicio específico, ¿no? Aquí habría que tener en cuenta muy bien que la obra o el servicio específico debe estar relacionada efectivamente, o mejor dicho, la causa objetiva debe estar relacionada efectivamente al cumplimiento de esta obra o este servicio específico. No puede realizar otras actividades. Precisamente por eso es que en algunos casos, en algunas circunstancias, el trabajador, al advertir estas situaciones, requiere la fiscalización laboral o demanda ante la vía judicial el fraude o la simulación del contrato con la finalidad de que se desnaturalice y en la vía judicial o en la vía administrativa corresponda su fiscalización o su verificación de esta relación contractual. La duración máxima, como bien lo señalaba, es la que resulte necesaria de la obra. Precisamente por esa razón, en estos contratos debe ser clara y precisa la vigencia y las renovaciones también. Ojo en eso, ¿no? En el contrato intermitente sí está relacionado a cubrir las necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Aquí hablamos, por ejemplo, los contratos de trabajadores en el sector pesca o acuícola, ¿no? Que están relacionados sus contratos de estos trabajadores a cierta eventualidad, ¿no? Y esta eventualidad también se relaciona pues en situaciones de veda, que cuando no tienen actividades relacionadas, el contrato automáticamente se suspende. Digamos que, pero esto sí se deja entrever en el contrato. Y cuando no exista y cuando haya nuevamente actividad productiva, no necesita una renovación porque en el mismo contrato se puede dejar establecido ello, ¿no? Muchas empresas de pesca utilizan esta modalidad contractual con sus trabajadores para efectos de dar cumplimiento a las actividades productivas eh, eh, de su empresa, ¿no? El de temporada es para atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la actividad. Y bueno, esto es lo que dure pues la temporada, ¿no? Esto también está relacionado por ejemplo, actividades feriales, ¿no? Actividades feriales que por lo general utilizan ciertas empresas para contratar en esas épocas para poder cumplir las actividades y las necesidades que se les produzcan. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar algo muy importante que no les había mencionado, pero ya ahorita entrando a este punto, lo quiero enfatizar cuando hacía referencia a la verificación de la causa objetiva o el principio de causalidad respecto a la causa objetiva de un contrato, ¿no? Y este principio de primacía de la realidad no es más que cuando exista discordancia entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales, debe siempre privilegiarse los hechos constatados. Lo dice el numeral 2 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806. ¿No? A su vez, ya el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades también se ha pronunciado respecto a este principio. Y creería de que desde un punto de vista dogmáticos y desde un punto de vista doctrinario, desde un punto de vista de análisis de las normas laborales, esto es un principio protector al trabajador. Digamos que, y es protector porque por lo general existen contratos cuando se desnaturalizan, el empleador trata de simular una modalidad contractual para que realicen actividades que no necesariamente ejerce el trabajador y los hace firmar contratos, definitivamente. Y lo que siempre dice un empleador es, oye, yo tengo el contrato firmado, yo creo que con eso estaríamos cubriendo esta, esta, esta necesidad de formalizar un contrato sujeto a modalidad. Sin embargo, este principio de primacía de la realidad lo que hace es contribuir efectivamente con la veracidad, ¿no? Con la veracidad
de esta suscripción del contrato, de la formalidad de este contrato, ¿no? Y este contrato contribuye no solo para eh, revertir una situación de un contrato de locación de servicios hacia un contrato de naturaleza permanente, eh, laboral, sino también de los propios contratos sujetos a modalidad laborales que están sujetos y supeditados a un plazo determinado, contratos a plazo fijo, que evidentemente no deberían estar suscritos bajo esa modalidad y deberían estar supeditados a estar o ser contratos a plazo indeterminado, ¿no? En ese sentido, el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones se ha expresado específicamente que este contrato es un principio laboral. Digamos que ya cuando lo connota cuando tiene esta connotación de principio laboral, creería que le da una mayor fuerza a, a, a este principio. Además de ser recogido también por la propia legislación en esta ley 28806. Y en esa línea, en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1944 del 2002, por ejemplo digo porque hay sendas resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se han pronunciado, señala, en aplicación del principio de primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En tal sentido, el contenido de los contratos referidos, se advierte que existía una relación laboral entre el demandante y la demandada de las características señaladas en el fundamento precedente. Por tanto, las labores que realizaba eran de naturaleza permanente y no eventual, como lo manifiesta la demanda y como seguramente también lo manifestaba el contrato de trabajo, ¿no? Y lo que evidentemente radican en otros elementos, en otros documentos, en otros medios probatorios, es que no existía tal eventualidad en la contratación, sino que sí existía la realización de actividades permanentes. Esto lo puedes identificar inclusive con la inspección del trabajo, ¿no? El inspector de trabajo puede in situ verificar si efectivamente existe una desnaturalización del contrato como consecuencia de incumplir los elementos del mismo. Porque el contrato por lo general dice una cosa y las actividades que realiza el trabajador son otras. Este principio fundamentalmente lo que hace es poner en blanco y negro las actividades que realiza el trabajador. Por eso les decía de que este principio, si bien es cierto, es un principio ya reconocido en nuestra legislación, además de que el Tribunal Constitucional también lo considera, es un principio que protege al trabajador, ¿no? Y no solamente al trabajador, bueno, en este caso sí, para la veracidad de que el trabajador no pueda ser maltratado, sí evidentemente constituye un supuesto protector del mismo. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a entrar en lo que viene a ser el contrato de trabajo de exportación de productos no tradicionales, ¿no? Creería que esta lámina, bueno, señala pues que el contrato de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales es el contrato de trabajo para hora determinada suscrito entre un trabajador y empleador para realizar labores de producción para exportación de materias primas o manufacturadas no tradicionales, ¿no? Esto según las condiciones que establece el artículo 32 del Decreto Ley 22.342. Digamos que este contrato de trabajo en el régimen de exportación no tradicional son usualmente usados en la industria textil, agraria y todos los productos no tradicionales reconocidos en el país, ya que permiten pues que esta contratación eventual de los trabajadores de manera indefinida, siempre que se sustenten en requerimientos para atender la exportación. Claro, porque evidentemente aquí tenemos algo muy importante y es muy particular. Vamos a verlo en las sentencias del propio Tribunal Constitucional cuando refiere que no basta
el incumplimiento de la formalidad del contrato de este tipo para desnaturalizar, sino hay otros elementos que el juez y el propio tribunal lo tiene que evaluar. En ese sentido, esta definición que prevé la norma siempre está o siempre se debe advertir en función pues a elementos que el propio artículo 32 lo desarrolla. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a adelantarnos un poco. Uno de los elementos que debe determinarse para la contratación de este tipo de trabajadores es que sea para una obra determinada, es decir, que esté relacionada a la producción para exportación, que el plazo de duración esté referido al contrato de exportación. O, bueno, vamos a poner acá la orden de compra, cualquiera de los elementos que establezca la norma, que la labor a realizar esté también vinculado a la producción para exportación, ¿no? Y que la indicación del contrato de exportación, bueno, sí señale otros documentos, no solamente la orden de compra o el contrato de exportación, sino otros documentos que originan que exista la necesidad de contratar trabajadores para la producción que contribuyan a productos de exportación. Y evidentemente otro punto importante es que estos contratos estén registrados. Digamos que esto es lo que radica básicamente los contratos de exportación de productos no tradicionales. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los elementos del contrato de exportación no tradicional. A ver, si ustedes notan aquí, los elementos se desarrollan de manera general, que ya les comentaba en láminas anteriores, cuando hablamos de las partes del contrato, entre un trabajador o una empresa y trabajador, que en realidad a mí más que utilizar el término empresa, me gusta utilizar el término empleador. Porque en una relación laboral no siempre hay una empresa. Puede haber una asociación, puede haber hoy en día diversas personas, no quiero hablar aquí de personas naturales, personas jurídicas, o diversas empleadores que asuman este rol. Sin embargo, aquí la norma sí lo ha establecido claramente, ¿no? Además del empleador y el trabajador, los otros elementos que deben contener el contrato de trabajo de exportación no tradicional es que la empresa industrial de exportación de productos no tradicionales, que sea la empresa que exporta directamente por intermedio de terceros, o por intermedio de terceros, el 40% del valor de su producción anual efectivamente vendida, ¿no? A su vez, que la exportación de productos no tradicionales sea la venta al exterior de productos con tendencia a tener un mayor valor agregado, no incluidos en las partidas arancelarias señaladas en el Decreto Supremo 076/92/EF. Este Decreto Supremo lo que señala o lo que reseña es los productos tradicionales. Y bueno, el tercer elemento es que los productos no tradicionales, todos aquellos no incluidos en esa lista, ¿no? de este Decreto Supremo 076/92/EF. Y bueno, ya les había mencionado, empleador y trabajador. Entonces, entre los elementos del contrato ya sabemos quiénes deben participar para suscribir, para realizar este contrato. Digamos que tenemos que tener en cuenta, en el caso nosotros estudiemos este punto, o en el caso nosotros tengamos que orientar a un cliente, o en el caso nosotros tengamos que presentarlo de repente, porque somos una de las actividades, o realizamos la actividad de exportación de productos no tradicionales. Digamos que tenemos que tener en cuenta estos elementos en el contrato de trabajo para presentarlos al ministerio. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a mencionar los productos no tradicionales, que, bueno, de acuerdo a la información que establece en la página del Banco Central de Reserva, esto en consonancia, evidentemente, con el Ministerio de la Producción,
como labor técnica señalan que en el rubro exportación no tradicional se encuentran aquellos productos que tienen un mayor valor agregado y se agrupan en productos textiles, agropecuarios, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metal mecánico, sidero-metalúrgico, joyería, entre otros. Digamos que estos son los elementos, perdón, estos son los productos no tradicionales que como consecuencia de una relación laboral uno puede suscribirlos en función a los productos que desarrollan estas actividades productivas. Digamos que estos elementos, estos productos son los no tradicionales que se ha establecido en el país. Los tradicionales son los que establece este decreto supremo que les mencionaba en la lámina anterior. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre la realidad socioeconómica. Aquí hay un punto muy importante que vamos a concluir o vamos a arribar después del análisis, ¿no? En el decreto ley 22.342, expedida en el año 78, el Perú tenía una orientación exportadora incipiente, primaria, y conocía muy poco sobre este punto. Por esa razón es que emiten esta normativa, como ya les había dicho al inicio, para dos puntos: para mejorar la canasta básica desde un punto de vista político, y de otro punto de vista mejorar la empleabilidad en estos sectores económicos. Precisamente por eso se emite esta norma del año 78, y bueno, ante eso era también porque se tenía que el acceso a los mercados era limitado, ¿no? Y la demanda era pequeña e incluso inestable. Han transcurrido 44 años, o 43 años, en noviembre se cumpliría 44 años, y se ha incrementado, pues, desde esa fecha hasta el día de hoy. Y digo hasta el día de hoy porque más adelante les voy a hablar de alguna información estadística que tenemos. Se ha incrementado la demanda de productos peruanos a nivel mundial, ¿no? Hay más apertura de mercados también, ¿no? Esto es un punto importante. Y la pregunta que conlleva este análisis efectuado como consecuencia de la realidad socioeconómica que nosotros podemos advertir es la siguiente: ¿corresponderá una actualización normativa respecto al ámbito laboral como consecuencia de lo ocurrido desde el año 78 a la fecha? ¿Corresponderá establecer un régimen único para aquellas empresas que se dedican a la exportación de estos productos? ¿Corresponderá que se actualice la norma? Porque valgan verdades, la norma, el decreto ley 22.342, en el artículo 32 hace una reseña específica, pero a su vez hay cierta generalidad en esta especificidad. Es algo medio contradictorio lo que señalo, pero en realidad cuando me refiero a la especificidad o que adolece de cierta especificidad es porque creería de que el desarrollo en el aspecto laboral debería tener una connotación propia, ¿no? O tener de repente remisiones a normas especiales, porque más adelante les voy a comentar que en este tipo de contratos, en este tipo de régimen, para poner un término, tenemos, por ejemplo, actividades que tienen normas especiales. Por ejemplo, la agraria, la agrícola, tiene un régimen laboral de actividad agrícola. A su vez, hay empresas, hay micro y pequeñas empresas que también realizan esta actividad, es un régimen especial también. Digamos que en esta norma no hay una remisión a estas disposiciones. Pesca, acuícola. Digamos que aquí veíamos en láminas anteriores, cuando hablamos de los productos pesqueros, por ejemplo, existe una ley especial sobre el tema de contratación para trabajadores pesqueros, y digamos que hay normas especiales en el aspecto laboral que no están contempladas en la norma de exportación no tradicional. Digamos que podría revisarse esta normativa y de repente hacerse un desarrollo un poco mejor.
No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, alguna intervención. Me decía hace un momento Julio Ruiz que no se escuchaba. No sé si ahora ya me escucha. Buenas Sí, noches. todo bien, doctor. Desde el principio está todo bien. Perfecto, perfecto. No sé si alguno de los asistentes tuvieran alguna pregunta. Buenas noches. Ante todo, saludo también a la región Puno. Buenas noches eh, a los asistentes. No sé si Albert, buenas noches. Buenas noches con todos. En realidad, es un placer para mí estar conversando con ustedes. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta para seguir avanzando. Si no, seguimos avanzando. Sí, doctor, estimados participantes, si tuviesen alguna consulta, pueden activar ustedes mismos el audio. Está a disponibilidad del estudiante. Tenemos a la doctora Gladys. Doctora Gladys, puede activar su audio, no hay problema. Sí, usted misma puede abrirlo, activar su audio, doctora. No hay necesidad ya de solicitar. Ahí está, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, doctores. Sí, una consultita. Con respecto a los trabajos, con respecto a los contratos, con respecto a esa modalidad que estaba explicando el doctor. Doctora, ¿no se le escucha? Un poquito más alto, por favor. A ver, ¿ahora se me escuchará mejor? Ahora sí, puede iniciar. Sí. Le quería preguntar al doctor con respecto a los contratos sujetos a modalidad, si bien es cierto son temporales, un plazo fijo, ¿qué hay con respecto a sus otros derechos? Llámese, a ver, lo contratan a alguien porque va a reemplazar, a ver, en un viaje de avión, ejemplo, ¿no? A un piloto, o de repente en otro rubro, se me ocurre el piloto, este, y sufre un accidente. ¿Qué hay con respecto a esos derechos que tendría el trabajador, así sea presufijo o por reemplazo? U otros derechos que también podrían de repente estar por ahí en riesgo. ¿Me podría explicar, doctor, respecto a ello? Bien, ante todo agradezco, Gladys, por la pregunta. Colega, me parece importante también hacer referencia a otras disposiciones que de repente no las mencioné porque, bueno, no era materia de esta exposición, pero me parece importante por poder recrearla y poder atenderla. En cuanto a la pregunta que usted me hacía sobre los beneficios que puede tener un trabajador que se encuentra como consecuencia de un reemplazo, como consecuencia de, vamos a hablar de un contrato sujeto a modalidad ocasional, que era lo que les había mencionado en el cuadro de la lámina anterior o de las láminas anteriores. Debo decir que los trabajadores que se encuentren como consecuencia de un contrato sujeto a modalidad a plazo fijo o a plazo fijo, los derechos laborales son reconocidos de igual manera. Es decir, por ejemplo, en el caso que usted mencionaba, veía situaciones de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Esos derechos los debe garantizar el empleador. Hay un principio en la ley 29783, que es el principio de prevención y de responsabilidad. Este principio establece de que el empleador debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. No habla si es que el trabajador es con contrato sujeto a modalidad digamos, temporal, ocasional o por obra o servicio. Es el trabajador. Inclusive la propia ley de seguridad y salud en el trabajo no solo protege a los trabajadores del empleador, sino a su vez a las personas que obren en el lugar. Es decir, para irme un poco más allá todavía de lo que usted mencionaba y que de repente no es materia de esta exposición, pero sí me parece importante mencionarlo. Si es que existiera un accidente de trabajo en un local comercial en el que obren personas que no necesariamente son trabajadores del empleador, el empleador debe hacerse cargo de eso. Y eso lo dice la propia ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, hace referencia de que los terceros contratados, porque puede existir que una empresa tercerice parte de su unidad productiva para el desarrollo de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo que siempre es importante. Telefónica del Perú
por ejemplo, ellos subcontratan actividades económicas. Y por lo general uno puede decir pues que la protección de la seguridad y salud de los trabajadores siempre recae única y exclusivamente en los trabajadores de la entidad. No, vamos a poner que sea una de las empresas tercerizadoras que realiza actividades y le pasa algo, el empleador principal de esta relación contractual también se ve afectado. Si se hubiera afectado, también la empresa principal responde o también se hace responsable de cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y a su vez, cualquier tercero que pueda estar no necesariamente realizando actividades, puede ser un centro comercial, como le decía, en la que uno esté caminando o uno ingrese a una tienda, a una bodega y le caiga algo encima, la seguridad y salud, no solo de los trabajadores, sino de los terceros que obran en el centro comercial o en el local comercial, deben ser atendidos por el empleado y asumidos también. Entonces, esta norma protege de manera amplia la cobertura de una actividad económica laboral, ¿no? Eso era lo que quería comentarle. Y los derechos de un trabajador, independientemente de la modalidad contractual que tenga, son de carácter irrenunciables. Eso es lo que quería comentarle, señora Gladys. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, doctor. ¿Qué sucede si un trabajador ingresa a laborar en una empresa, bueno, en la municipalidad como serenazgo? Ninguna modalidad, no hay ningún contrato por medio, pero sí verbal. Le hacen escribir siempre asistencia en un cuaderno. Ahora, a los 2 meses le dicen que hasta aquí nomás su trabajo, pero no le han pagado hasta ese momento ningún sueldo. Bueno, doctor, yo sí veo ahí que existe aquí hay un cúmulo de situaciones. Es cortita la pregunta, pero en esa pregunta se dan muchas situaciones. Primero, para comenzar, el personal de serenazgo ya está considerado, no por la ley orgánica de municipalidades, sino por diversas sentencias, y también Servir lo ha dicho en algunos informes, que los serenazgo son obreros municipales. Por ende, deberían tener una relación laboral a plazo indeterminado con bajo el régimen laboral de la actividad privada. Eso es para comenzar. Ha salido una disposición inclusive sobre la contratación, la prohibición de contratación de terceros para actividades de obreros municipales. Digamos, bajo lo que usted comenta, en primer lugar, lo que debería ocurrir es que frente a situaciones como esta, el trabajador acuda ya sea en la vía judicial o ya sea en la vía administrativa a través de la Inspección del Trabajo, para que verifiquen su situación. Hay una circunstancia que de repente sí podría ser de repente, no puedo decir contraproducente, pero todo se tiene que hacer de manera oportuna, ¿no? Quiero decir esto en momentos adecuados, es decir, no puede pasar mucho tiempo de que ya no te permitieron el ingreso. Primero, la corroboración ante una comisaría más cercana o ante el mismo Ministerio de Trabajo o ante SUNAFIL sobre la verificación del despido. Si no te permiten el ingreso por una actividad, porque, bueno, primero, como bien señala el doctor, no tenía contrato, tenía 2 meses. Uno podría decir, sí, bueno, pues está en periodo de prueba. Oye, pero el periodo de prueba está supeditado a una contratación. La única contratación que no reviste de repente que sea formal o que sea por escrito es el contrato a plazo indeterminado. Es decir, por todos sus aspectos, por eso le decía, este trabajador debería tener una contratación a plazo indeterminado. Debería considerarse ese tratamiento. Y lo mejor que podría hacer este trabajador es acudir a una autoridad administrativa, en este caso SUNAFIL o la inspección, para que puedan verificar su situación en el plazo más corto. Y cualquier elemento de prueba que acredite que el señor o esta persona que realiza actividades de seguridad en una municipalidad que sirvan como medio probatorio para acreditar la relación laboral es fundamental. Ya tenemos que el propio Tribunal Constitucional ha establecido
elementos de laboralidad, en el que el uniforme, las comunicaciones, los WhatsApps, cualquier comunicación, cualquier documento que constituya de repente un elemento necesario para acreditar el vínculo laboral, serviría para que tanto el juez como en la vía administrativa lo evalúen y puedan determinar que existe o existía una relación laboral, y no solamente relación laboral, sino relación laboral a plazo indeterminado. Por la naturaleza de las actividades, una, y la otra es, evidentemente, porque adolecía de un contrato de naturaleza escrita, y solo la única contratación que se advierte en el ámbito laboral se puede hacer de manera evaluar es aquel contrato a plazo indeterminado. Por ende, yo sugeriría que este trabajador, que esta persona, de ser el caso, tuviera una circunstancia como esa, pueda acudir a estos autoridades, ya sea judicial o administrativa, para que puedan verificar su caso y de repente con los medios probatorios, en primer lugar, en la vía judicial, constituyan la reposición de este trabajador, reconociéndole sus derechos desde la fecha que debió estar en planilla. Y lo segundo, o es acudir a la vía administrativa, que probablemente sea un poco más rápido. Esas dos recomendaciones le doy, doctor. Excelente, doctor. Sí, siendo que se fue a la vía de Sunafil y Sunafil dice no había vínculo laboral para municipalidades, para lo que son serenazgos, pero aún se había invocado la norma. En mi caso también me había pasado no como serenazgo, sino como trabajador de otra institución, y Sunafil me dijo, no, no hay vínculo laboral, todo lo que son, tú no tienes un contrato vigente, pero estoy hablando de un contrato oral, solamente que esos sí son contratos laborales. Y me dice, no. Y fui a la vía judicial, y en la vía judicial sí fue admitida mi demanda y finalmente salí como, bueno, reconocieron mis derechos laborales. Sí, Pero probablemente, doctor, que en la vía administrativa, ante las limitaciones que puedan tener, digo, Sunafil o la Inspección del Trabajo, radica un pequeño, por eso le decía, la oportunidad de actuar, al menos en la vía administrativa. La competencia que tiene Sunafil, de acuerdo al artículo 4 de la ley 28806, es actuar frente a trabajadores que cuenten con régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Esa es la competencia, es decir, Sunafil va a realizar una inspección en tanto exista un contrato. Si no existe un contrato, no pueden ir. Eso es lo que dice en su artículo 4. Digamos que ese es el punto de partida del ámbito de aplicación que tiene, o perdón, del ámbito de actuación que tiene la Inspección del Trabajo. Existen diversas interpretaciones de algunos inspectores, del propio sancionador, que ya esto me imagino que a través del Tribunal de Fiscalización Laboral lo van a tener que uniformizar en la medida de que la infracción esté relacionada a una infracción muy grave, porque cuando no es así no llega al tribunal. Determinen eso, porque, digamos, en el caso que usted plantea, evidentemente, y quiero aquí de repente hacer un comentario, y lo he visto también en alguna resolución, lo que usted señala, doctor, porque no sé si en el caso de usted lo habrán dicho a través de una resolución o lo han dicho a través del acta de infracción o de informe de actuaciones inspectivas que emita el inspector, pero lo que sí deben es desarrollar las razones por qué no se dan. Es decir, debería tener una motivación sustancial y basado en una normativa y no en pareceres. Digamos, no el inspector, el sancionador, no deben decir no me parece, o hagan un análisis sin motivar el sustento legal. Lo que yo le menciono es lo que yo he visto en una resolución administrativa de Sunafil, en el que hacen referencia al artículo 4, el ámbito de competencia o el ámbito de actuación que tiene la inspección. Entonces, sí se trataba de una situación parecida a la que usted comenta, y como no había contrato de naturaleza del régimen privado, no podía ir. Sin embargo, hay otros inspectores, muchos inspectores, que sí, ante una eventual situación, ya sea por el principio de primacía de la realidad, que lo que tratan de hacer muchos empleadores es simular una contratación que no la es, por ejemplo, ya sea por naturaleza civil,
Yo sé que sí han ido, porque en algún caso he podido advertirlo, me lo han comentado también. Así no existe un contrato de naturaleza laboral, el inspector ha ido y ha verificado el cumplimiento de los requisitos del contrato de naturaleza laboral, ha desnaturalizado el contrato de naturaleza civil y ha determinado que existe vínculo laboral y por ende ha exigido el registro de la planilla del trabajador. Pero eso lo ha realizado en empresas privadas. En empresas públicas, perdón, en entidades públicas como municipalidades, gobiernos locales, regionales, como sí se requiere tener el elemento habilitante para asistir a esa entidad, porque si no, y esto pasa también, lo he escuchado, las entidades públicas lo que refieren mucho es esta situación de abuso de autoridad que le demandan a los inspectores por la razón de que no, como no tienen la competencia habilitante para la verificación del cumplimiento de un contrato o de un trabajador, entre comillas, trabajador, porque no es trabajador, porque no tiene vínculo, denuncian al inspector y por eso es que el inspector no ingresa. Pero eso no es limitante, como le digo. Hay muchos elementos de juicio, ahorita que le menciono algunos elementos, pero hay muchos elementos de juicio que el inspector puede utilizar, muchas herramientas legales que el inspector puede utilizar para poder cumplir el objetivo de la inspección, que es la verificación y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral. No así buscar adeptos, buscar negativas para poder cumplir el objetivo. Pero también hay que verificar, y aquí no... todo esto que menciono no lo hago con el ánimo de, de que no se acuda a una entidad o que sí se acuda a una entidad, sino más bien de que todos tengamos el elemento legal para poder defendernos, como por ejemplo, les decía el artículo 4 de la ley 28806 que habla de la competencia, la actuación inspectiva, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, por ejemplo, otros elementos u otros principios que pueden contribuir con la fiscalización laboral o que de repente pueden contribuir no solamente con la fiscalización laboral, sino también con los elementos para poder acreditar el vínculo laboral. Y creo que lo que menos debemos o podemos hacer es de repente quedarnos solamente con una idea, sino mirar el bosque y no el árbol, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería comentarle, doctor. No sé si sobre eso seguimos, si tuviera alguna otra consulta, bienvenido para poder de repente conversar al respecto, que me parece bastante interesante. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y para finalizar mi intervención, porque algunos participantes creo que están atentos también, doctor, ahora, bueno, últimos meses se estaba dando que ahora los practicantes pueden, bueno, realizar sus prácticas jóvenes en entidades privadas. De manera netamente no onerosa, y ingresan como prácticas, como hacían el voluntariado, pero ahora se cuenta como algún vínculo laboral o no se podría tener en cuenta. Un ejemplo, en Uriápolis, un estudiante venga y diga, yo quiero hacer prácticas en Uriápolis. ¿Cómo nosotros tendríamos que hacer para darle las facilidades y cumplir conforme a ley? Para Sí, no doctor. no perjudicarlo en ningún momento y tampoco nosotros por una relación laboral. Sí, doctor, respecto a lo que usted menciona, ya hay una nueva disposición que ha salido ahora último, y ahora último ha sido hace un par de meses de repente, que está relacionada al reconocimiento, o mejor dicho, fortalecer, digamos, que el practicante de una entidad o de una empresa o un empleador, se le reconozca sus derechos, o mejor dicho, que tengan como elemento de prueba que el hecho de practicar desde, sea como pre o profesional, preprofesional o profesional, se le reconozca la relación laboral desde que, bueno, no la relación laboral, sino el periodo laboral, ¿no? Yo recuerdo, anterior a esta disposición, por ejemplo, si yo era practicante de alguna entidad o alguna empresa,
por un periodo de 6 meses, mi reconocimiento para efectos de contar el plazo de actividades laborales, no las contabilizaban de esos 6 meses o de ese año, sino cuando yo ya tenía el título profesional y realizaba o ejercía las labores profesionales. Ahora los están reconociendo porque finalmente realizan actividades laborales y me parece importante esta normativa, ¿no? Que les reconozcan que las prácticas tienen una connotación valorativa respecto a la participación en otros centros de trabajo, sobre sus, este derecho de que sea reconocido su labor de prácticas desde que ha sido practicante, valga la redundancia. Y bueno, evidentemente lo que tendría que hacer en este caso para contratar a un practicante es que, bueno, además del convenio, en este sentido no ha cambiado mucho la norma, pero sí lo que básicamente ha hecho es que la formalidad sea reconocida su relación laboral desde prácticas, ¿no? Desde prácticas pre o profesional, ¿no? Eso es lo que básicamente radica y en atención a la pregunta que usted realizaba, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, siguiendo entonces la siguiente lámina, por favor, doctor. Siguiendo entonces con el tema de la realidad socioeconómica, aquí le quiero dar algunos datos que no me quiero extender mucho de repente, pero sí darle una lectura para que ustedes tengan conocimiento y sí reconozcamos que este tema del contrato de exportación de productos no tradicionales es un tema que sí resulta importante a nivel económico en el país, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones no tradicionales han cobrado gran protagonismo durante los últimos 10 años, registran un crecimiento anual del 5.6% y un aumento acumulado del 64.8%, según cifras de la SUNAT, ¿no? Esta fuente es de Comex Perú. A su vez, en enero del 2022, el volumen de exportación de productos no tradicionales reportó un crecimiento del 8.1%, en comparación con similar mes del año anterior. Estamos hablando de época de pandemia, ojo. Ha habido crecimiento en época de pandemia. Digamos que este sector o este tipo de contrato para este tipo de empleadores no ha sido tan afectado, digamos que salvo excepciones, pero creería de que no ha sido afectado, al menos por la información estadística que redactan, ¿no? Y en el resultado del mes de análisis se destacó que la incidencia de los sectores agropecuario, textil, sidero metalúrgico, pesquero, minería no metálica y metal mecánica también han sido aquellos que se han beneficiado. En febrero del 2021, y aquí vamos ya al aspecto de empleabilidad y de formalización, el número de puestos de trabajo asociados a las exportaciones peruanas se situaron en 240.000 puestos de trabajo, lo que representó un incremento del 7.9% respecto al mismo mes del año anterior, ¿no? Con un comportamiento positivo tanto en exportaciones no tradicionales, el 11.6%, que está relacionado más o menos a lo que mencionaba SUNAT. Y de esta manera también en el primer bimestre del 2021 se alcanzaron 518.000 puestos de trabajo, tanto directos, indirectos e inducidos, cifra que representó un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el dinamismo en el sector no tradicional, 9.3%. Esto debido al impulso de la agroindustria. Siguiente, por favor, doctor. Esta fuente es del INEI. Aquí también es parte de la realidad socioeconómica que sí me parece importante tenerla, son datos finalmente, ¿no? Acá hablamos de los principales productos no tradicionales exportados. Bueno, como mencionaba en la estadística, ¿no? Agropecuario es aquello que se va por encima del rango superior, sigue textil, pesquero, químico, metal mecánicos, sidero metalúrgico, minería no metálica, etc. En el mes de enero del 2022, los principales países de destino al que fueron estos productos, que están en el cuadro izquierdo, pues realizaron exportaciones más frecuentes en China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, etc. Esta fuente es del INEI también. Siguiente, por favor, doctor.
esta información que les acabo de brindar es referida a enero del 2022. Es una información actualizada del portal del INEI. Aquí seguimos hablando del contrato de exportación de productos no tradicionales respecto al ámbito de aplicación. Y aquí sí quería mencionarles algunos puntos, ¿no? Porque advertimos dos aspectos. Uno es el objetivo y el otro es el subjetivo. En cuanto al aspecto objetivo, es objetivo porque está previsto en la norma, ¿no? El artículo 32, perdón, el artículo 7 prevé considérese empresa industrial de exportación no tradicional para efectos del presente capítulo a lo que exporte directamente o por medio de terceros el 40% del valor de producción anual efectivamente vendida, ¿no? Y en el aspecto subjetivo tenemos que son trabajadores cuyas labores estén destinadas exclusivamente a cubrir el volumen de exportación, condición que debe estipularse en el contrato de modo expreso. Aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que digamos, los trabajadores o aquellos empleadores que quieran contratar con trabajadores que realicen actividades productivas para la exportación de productos no tradicionales, deben precisar en el contrato, de manera expresa, efectivamente, que van a realizar esa actividad. Porque si no lo realizan, este contrato podría caer en un hecho simulado o fraude para la desnaturalización del contrato, ¿no? Esto hay que tener bastante en cuenta, porque efectivamente, ¿no? Los trabajadores deben estar exclusivamente para cubrir el volumen de exportación, no para otras actividades que no han sido contratadas. Esto, se los digo, tengan muy en cuenta que tanto el juez como en la vía administrativa verifican al menos si se puede probar de alguna manera que los contratos se puedan, digamos, evidenciar una situación para el que no han sido contratados, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Ahora vamos con la contratación de trabajadores, ¿no? Aquí entramos a expresar lo que indica el artículo 32, ¿no? Respecto el artículo 32 del decreto ley 22.342, ¿no? Que para contratar a los trabajadores que realizan actividades o labores propias de la actividad de exportación de productos no tradicionales, deben considerarse lo siguiente, ¿no? Que esté relacionado con la obra, para la obra determinada, producción para exportación, esto ya les había mencionado, plazo de duración, la labor a realizar, la indicación del contrato de exportación, importante, orden de compra o documento que la origina. Orden de compra o documento que la origina, así como el registro del contrato ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Importante. Siguiente, por favor, doctor. Aquí hablamos de los derechos y beneficios sociales, ¿no? Aquí, bueno, en realidad debo comentar que los trabajadores sujetos a estas actividades deben corresponderle los beneficios previstos en el régimen laboral de actividad privada, ¿no? Previstos en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o según el régimen especial, ¿no? Porque hablamos del régimen agrario, del régimen MIPE, etcétera, pero siempre supeditado como regla principal a los beneficios que le corresponden a los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada, ¿no? Y bueno, la jornada laboral es la legal o convencional que acuerden las partes, definitivamente 8 horas o 48 horas semanales. Siguiente, por favor, doctor. Vamos a entrar a un punto y a un tema bastante importante,
que es lo que ya les mencionaba sobre la causa objetiva, ¿no? Hace un momento, cuando hablaba de los elementos del contrato, les hacía referencia a la causa objetiva como un tema fundamental, y lo estoy enfatizando quizá, pero sí me parece importante no perder de vista este punto, ¿no? Pues la causa objetiva en el contrato de trabajo, según la lámina del régimen de exportación de productos no tradicionales, es el hecho previsto por el decreto ley 22342, que justifica o motiva la celebración de un contrato por exportación no tradicional, que debe consignarse en el mismo, de manera expresa. Y no solamente eso, acreditarse, además de que sea expresa. Y bueno, esta causa objetiva, digamos que debe desarrollarse desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista técnico. Es decir, siempre esto debe desarrollarse conjuntamente con aquellas personas que realizan la actividad productiva. Es decir, no me refiero a los trabajadores, sino a los empleadores, ¿no? Los empleadores deben involucrarse directamente que la actividad o el objeto social, perdón, o el objeto del contrato se consigne ello, ¿no? Eso es importante. Después tenemos aquí... Siguiente, por favor, doctor. Ya hablamos aquí del registro y aprobación del contrato, ¿no? Respecto a este punto, sí amerita, en primer lugar, mencionar lo que prevé la norma, que el contrato deberá constar por escrito y debe ser presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo para su aprobación, ¿no? Se tendrá por aprobado de acuerdo a lo que establece el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ante ello no se debe olvidar que el empleador debe entregar una copia del contrato de trabajo en el plazo de 3 días a los trabajadores. Digamos, esto no está previsto en la ley, el decreto ley 22342 no está previsto en esa norma. En el texto único ordenado de procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo tampoco. Esto está previsto en el artículo 83 del decreto supremo 001-96-TR. La ley de fomento del empleo, que es la que modificaba este artículo 83 en el 2017 por las normas de simplificación administrativa, ¿no? Porque anteriormente estaba supeditado de que los contratos deben proporcionarse a los trabajadores 3 días de que haya sido aprobado por el ministerio o la autoridad administrativa. Aquí ya se cambió. Como hay varios contratos que no se presentan al ministerio, ya no está referido a ellos, sino que ahora es que 3 días hábiles se entrega el contrato al trabajador, contados desde el inicio de la prestación de servicios. Es decir, desde 3 días de haber iniciado las labores y de haber suscrito el contrato, se le debe entregar una copia al trabajador, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones formales que se debe tener en cuenta a efectos de formalizar este contrato o registrarlo? Porque la norma habla de registro del contrato, ¿no? El decreto ley habla de registro de contrato de exportación no tradicional, ¿no? Bueno, aquí algunos detalles, ¿no? Se debe ingresar al sistema, a la página o al portal web del Ministerio de Trabajo y ingresar al ítem de contratos y convenios de modalidades formativas, y presentarlo. Esto tiene aprobación automática y bueno, sí se debe consignar el contrato que se va a adjuntar, debe estar debidamente suscrito y debe adjuntarse documentos que acrediten la causa objetiva, que está relacionado a los elementos que les había mencionado en láminas anteriores, ¿no? Que está referido a adjuntar de repente el contrato de exportación o la orden de compra que puede tener de la empresa a la que se le va a exportar el producto. Bueno, y esto en realidad, esto es de aprobación automática, no requiere de verificación de requisitos previo a considerarse registro en el Ministerio de Trabajo, es de aprobación automática, pero ello no exime a que el propio ministerio requiera ante su autoridad administrativa de fiscalización, como que es una FIL,
para que verifique la legalidad de los requisitos de este contrato. Así que igual siempre es verificable, más allá de que sea de aprobación automática, es verificable por la autoridad. Siguiente, por favor, doctor. Siguiente también, porque esta está referida también al registro de aprobación. Aquí vamos a hablar sobre el tipo de trabajadores o qué tipo de trabajadores pueden ser contratados. Y tenemos solamente uno que puede ser contratado, en realidad, ¿no? Son aquellos trabajadores dedicados propiamente a la actividad productiva. ¿Cuáles son aquellos trabajadores dedicados a la actividad productiva? Aquellos trabajadores que fabrican o que elaboran productos destinados a la exportación o para la exportación, ¿no? ¿Y cuáles son estos trabajadores? Aquellos trabajadores contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada. ¿De acuerdo a qué? Al artículo 80 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y el artículo 32 del decreto de ley 22.342. Y aquí surge una pregunta. Y esto surgió una pregunta porque también me lo hizo un amigo que tenía una situación parecida en el que parecía, digo, de este hecho, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Si pueden existir trabajadores administrativos y puedan ser contratados bajo esta modalidad de exportación de productos no tradicionales, ¿no? Y surgían diversas aristas. Sin embargo, la regla general, como ya les había mencionado, son aquellos trabajadores pues, que elaboran productos destinados a la exportación, no hay más. Los trabajadores administrativos, por lo general, están destinados a realizar actividades probablemente permanentes. Por ejemplo, una secretaria, por ejemplo, un gerente, por ejemplo, un administrador, un contador, pero aquí podría surgir otros trabajadores administrativos, como por ejemplo, dentro de la organización de una empresa puede haber un supervisor. El supervisor de aquellos trabajadores que realizan actividades destinadas a la exportación, ¿no? Y precisamente por eso la pregunta era, ¿trabajadores administrativos pueden ser contratados para realizar actividades de exportación de productos no tradicionales? La respuesta es sí, pero fíjense que es sí, siempre que estén relacionadas las actividades directamente con las labores de producción a la exportación, ¿no? Digamos que la respuesta está alineada que finalmente existan trabajadores únicamente que realicen actividades de productos destinados a la exportación. Siguiente, por favor, doctor. Aquí vamos a entrar a un tema importante, que probablemente aquí nos detengamos unos minutos, que es respecto a la desnaturalización del contrato de trabajo de exportación no tradicional, ¿no? Y aquí precisamente nosotros señalamos, ¿no? Se naturalizan los contratos de trabajo de régimen de exportación de productos no tradicionales cuando incumplan lo exigido en el artículo 32 de la ley, el decreto ley 22.342, ¿no? Digamos que esto, discúlpenme, pero tengo un pequeño inconveniente, pero ahorita lo soluciono. Ya. Les decía de que la desnaturalización del contrato se da cuando se incumplen las disposiciones del artículo 32. No, y aquí les decía que nos vamos a detener un poco porque, digamos, vamos a, y aquí, bueno, les decía que vamos a ahorita a proyectar. Siguiente, por favor, doctor. Vamos a hacerlo esto de manera un poco más dinámica. Después de esta lámina, vamos a seguir con esta, pero después vamos a pasar a una donde vamos a entrar a un tema un poco más ejemplificado, ¿no? Doctor, tenemos al doctor Vicente, ¿quiere hacer una consulta? ¿Se puede? Sí, por favor, por supuesto.
Doctor Vicente, está activo su audio. Usted mismo puede activar. Buenas noches, doctor Ronald. Quería hacer una consulta sobre la utilización del contrato, de este tipo de contrato. Usted comentaba que hay algunos administrativos que pueden ser contratados bajo esta modalidad. Entiendo que son los supervisores de línea. Hablando en una planta agroindustrial, por ejemplo, supervisores de línea, jefe de producción, supervisor, jefaturas de cámaras de frío, gerencia de packing. ¿Se puede hacer entonces utilizar este tipo de contratos en ese caso, en esos casos? Y qué tan objetivo es si dentro de la planta procesadora se exportaran productos que son tradicionales y que no son tradicionales? Me trato de generalizar un poco. Bueno, no pude estar desde el inicio de la reunión, de la conferencia. Me imagino que deben haber dentro de la ley expresados específicamente qué productos son tradicionales y cuáles no, ¿no? Entonces, en una planta que maneje productos de ambos tipos, ¿sería objetivo utilizar ese tipo de contrato en jefaturas, supervisores de producción? Bien, muchas gracias por la pregunta, doctor. Lo que pasa es que efectivamente al comienzo de casi, no al comienzo, pero iniciando la exposición, hacía referencia a qué productos, de acuerdo a lo que establece el Banco Central de Reserva y de acuerdo a lo que establece un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha desarrollado cuáles son los productos tradicionales y los productos no tradicionales. Bueno, se han desarrollado los productos tradicionales. Lo que no se ha desarrollado son los productos no tradicionales, pero entiéndase que son aquellos que no son tradicionales. En esa línea, tanto el Ministerio de la Producción, en coordinación, imagino, con el Banco Central de Reserva, cuando dictaminan la información relacionada a los productos no tradicionales, han descrito qué productos son los que están destinados a considerarse bajo la contratación de exportación no tradicional, de productos no tradicionales. En esa línea, la pregunta que usted señala, y dentro de estos quiero mencionarle que tenemos pues a los productos agrícolas, tenemos a los productos de pesca, tenemos a los textiles, pesqueros, maderas, químicos, metalmecánicos, joyería, entre otros, ¿no? Esos son los productos no tradicionales. Esto lo ha establecido el Banco Central de Reserva en su página web, cuáles son aquellos productos no tradicionales que o que son utilizados a nivel nacional. Y en cuanto a su pregunta, que está relacionada específicamente a que un trabajador administrativo puede estar inmerso de esta modalidad contractual, yo les decía que sí, precisamente en la lámina anterior, pero aquellos que realicen actividades propias de exportación, ¿no? Que estén destinados a la exportación. ¿Y esto por qué? Porque digamos, el personal administrativo que no realiza esta labor tiene que tener otra modalidad contractual, porque si no el juez o el Ministerio de Trabajo o SONAFIL, cuando hagan la verificación del cumplimiento de los requisitos, van a observarlo. En ese sentido, la recomendación es que siempre en el contrato, primero, además de consignar los requisitos que contempla para la contratación previstos en el artículo 32 del decreto ley 22342, debe especificarse la causa objetiva para lo que lo contrata y está relacionado a la orden de compra o al contrato de exportación. En esa línea es que mi recomendación, en el caso que usted plantea, es que se evalúe primero si es que realmente es un supervisor relacionado a la actividad productiva propia de la actividad productiva de la empresa que exporta, o es una actividad de repente que realiza o que no está vinculada a la exportación. Y menos que no esté vinculada a la exportación relacionada al contrato de exportación o a la orden de servicio. No solamente eso, porque tiene que existir un medio que justifique la causalidad de este contrato. Y si no es así, este trabajador administrativo
si no se justifica, si no se acredita este cumplimiento, que pueda estar como un trabajador sujeto bajo este decreto ley, definitivamente se va a considerar la desnaturalización del contrato. Eso era lo que quería mencionarle, compañero. Ok, doctor, gracias. Entonces, siguiendo con la exposición, no sé si hay alguna otra pregunta para ir avanzando. Adelante, doctor. Bien, seguimos entonces. Un segundito, por favor. Siempre aparecen algunas circunstancias aquí en el internet. Espérenme que estoy tratando de... Espérenme un segundito. Ya. Bien, hablábamos de la desnaturalización del contrato según el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y aquí hablamos del artículo, evidentemente, el artículo 77. El artículo 77 nos señala que en los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Aquí hablan de que los contratos sujetos a modalidad se desnaturalizan, evidentemente, por lo siguiente, ¿no? La primera es cuando el trabajador continúa trabajando después de la fecha de vencimiento del contrato y el máximo legal permitido. Se refiere al periodo, ¿no? El segundo ítem señala el artículo 77, el B, cuando el trabajador continúa laborando luego de concluida una hora en materia de contrato sin haber operado la renovación. El tercer ítem, cuando el trabajador continúa la prestación de sus servicios, de sus labores, sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. Y el cuarto, el inciso D, el trabajador demuestra la existencia, simulación o fraude de las normas. Digamos que bajo estas circunstancias ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y ha establecido pues que, digamos, estos elementos o estas características que ha establecido la norma, en todo momento debe ser acreditado por el trabajador, ¿no? Para que pueda construirse estas características. Siguiente, por favor, doctor. Aquí ya entramos a hablar sobre la desnaturalización del contrato de exportación no tradicional. Y aquí probablemente estemos haciendo ya alguna precisión sobre algunas de las preguntas que nos hicieron algunos de los colegas que intervinieron anteriormente, ¿no? Y aquí hablamos sobre la desnaturalización del contrato de exportación no tradicional, que los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales se considerarán de duración indeterminada cuando no cumplan las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 32. Así como en el caso de simulación o fraude de la ley. ¿En qué casos? Cuando el trabajador presta servicios sin haber suscrito el contrato de trabajo. Evidentemente eso es desnaturalizable de todo punto de vista. Cuando también el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento, también alineado a lo que señala el Decreto Supremo 003/97-TR en su artículo 77, señalado en la lámina anterior. Cuando las prórrogas, acá hay un punto importante, y si es algo específico de esta modalidad contractual, ¿no? Cuando las prórrogas o renovaciones no cumplen con las formalidades y requisitos exigidos para la celebración del contrato inicial. Es decir, si van a suscribir un contrato, una renovación o una prórroga del contrato de exportación no tradicional, tiene que estar alineado efectivamente ¿a qué? A la orden de compra o al contrato de exportación no tradicional. Si eso no está alineado,
no podrían suscribir prórrogas o renovaciones relacionadas a este punto. ¿Por qué? Porque eso lo que conllevaría sería el acto desnaturalizable, ¿no? Sería uno de los elementos. Ahora, estos elementos no necesariamente tienen que darse de manera continua, o sea, es decir, tienen que darse todos los elementos, esos son elementos individuales. El otro punto también es cuando el contrato de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales no se sustente en un contrato de exportación de orden de compra, algo que es evidente, ¿no? Que lo origina en un programa de productos de producción de exportación para satisfacer el contrato de orden de compra, documento que origina la exportación. Esto también es un punto fundamental. El otro punto también está relacionado al artículo 77, cuando la duración del contrato de trabajo del régimen de exportación no tradicional no corresponde con la totalidad del programa de exportación no tradicional o con las labores parciales integrantes, ¿no? Es decir, acá se dan algunas situaciones particulares que, por ejemplo, contratas al trabajador para que realice una actividad para la exportación, pero, digamos, está haciendo parte de la actividad productiva, pero no realiza la actividad productiva, mejor dicho, ni siquiera realiza la actividad productiva, ¿no? Aquí hay que ver, hilar bien fino con este punto, porque digamos que la interpretación del juez siempre se basa en la información que obra, no solamente en el contrato, sino en lo que dice en el contrato de trabajo, sino en lo que dice en el contrato de exportación y lo que señala el pedido de la orden de servicios, la orden de compra de la empresa que va a recibir la exportación. La otra es cuando las labores o actividades desempeñadas por el trabajador son distintas a las actividades propias de las operaciones de producción, ¿no? Esto también es un punto desnaturalizable. Y aquí, siguiente, por favor, doctor. Aquí ya vamos a entrar a dar lectura y un análisis también de una sentencia en esta sentencia de una casación de 228-2006 de Lima, lo que hace el legislador, o lo que hace, perdón, el juez, es establecer ciertos criterios que deben considerarse en los contratos de trabajo de exportación no tradicional, ¿no? Lo que dice aquí es que no se desnaturalizan automáticamente si se prolongan por más de 10 años, ya que no es una decisión que determine su desnaturalización. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Voy a dar lectura para que luego hagamos el análisis, ¿no? Acá dice: la Corte Suprema de Justicia de la República señaló en la casación 228-2006 Lima que las instancias de mérito debieron evaluar la validez y eficacia de los contratos celebrados al amparo del artículo 32 de la ley 2234, del decreto ley 22342, a fin de establecer si el solo con incumplimiento de ciertos requisitos de contenido de forma permiten aplicación de las normas generales del régimen laboral común de la actividad privada sancionar su desnaturalización. Es decir, aquí ya estaban diciendo, no basta que falte un requisito de forma para que se pueda desnaturalizar el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hablan de la finalidad del decreto ley 22342, es decir, sigo la lectura, cuando justamente tal régimen busca efectivizar el derecho al trabajo en su aspecto de acceso al empleo, y es el artículo 80 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral el que establece que los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales se regulan por sus propias normas. Es por ello que el juez, ante el análisis que efectúa, dice, no basta un requisito de forma para que sea desnaturalizado. Es más, dice, en la propia norma, prevé claramente y específicamente que los contratos de trabajo, de exportación de productos no tradicionales, no se desnaturalizan por una cuestión de forma. Como son, sí, los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Aquí no. ¿Por qué? Porque dice que los contratos, estos contratos de exportación no tradicional, se supeditan a las normas especiales, es decir, a su propia norma, al decreto ley 22.342, ¿no? Seguimos. Sin embargo, le son aplicables las normas establecidas en esa ley sobre aprobación de los contratos que involucra, obviamente, solo lo previsto en el artículo 73 de la misma ley, ¿no? Y el artículo 73 de la misma ley al que hace referencia esta sentencia está referida ¿a cuál? A la formalidad, que es el registro de los contratos
en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Asimismo dice, los órganos de mérito no explican adecuadamente cómo sustentan la desnaturalización de los contratos de trabajo del demandante en el hecho de haber prestado servicios por más de 10 años, cuando la norma antes examinada no circunscribe la celebración de los contratos celebrados a su amparo en un periodo máximo de tiempo. Es decir, tú podrías tener un contrato a tiempo por temporada o intermitente por más de 10 años, según lo que señala esta sentencia. Y eso no se circunscribe al periodo limitado o al periodo de límite de duración máxima de ciertos contratos sujetos a modalidad. Precisamente tiene una característica especial esta modalidad contractual, ¿no? Por eso dice el juez, contraviniendo de este modo, en forma manifiesta el contenido esencial de la debida motivación, ¿no? Y aquí entramos nosotros efectivamente al análisis, ¿no? Porque lo que dice o lo que establece esta sentencia es establecer ciertos criterios importantes que deben considerarse, digamos, en los contratos de trabajo de exportación no tradicional, ¿no? Y lo que dice aquí es que no se desnaturalizan automáticamente si se prolongan por más de 10 años, ¿no? Ya que una decisión que determine pues, su desnaturalización debe encontrarse fundamentada. Eso sí, debe estar fundamentada, no debe estar de manera aislada, debe estar fundamentada en el incumplimiento de los requisitos que exige el artículo 32 de ese cuerpo normativo, ¿no? Del decreto ley 22.342, ¿no? Por ello que en esos términos, la extinción unilateral, ¿no? Por parte del empleador, miren algo importante que señala también, no les he puesto aquí un extracto de la sentencia, no les he puesto la sentencia completa, porque entendía de que nos iba a faltar un poco de tiempo, pero bueno, lo que sí le doy son algunos alcances de esta sentencia, es que la extinción unilateral, es decir, el despido del empleador hacia el trabajador de los contratos de exportación no tradicional, después de un periodo de tiempo superior a los 10 años, no debe involucrar necesariamente un acto de despido arbitrario. Algo importantísimo que señala esta sentencia del año 2004, ¿no? Asimismo, esta sentencia de la Corte Suprema señala que a efectos de determinar la validez de los contratos de exportación no tradicional, se deben considerar lo siguiente, ¿no? El número de trabajadores contratados bajo los alcances del artículo 32, el volumen y porcentaje de su producción que se dedican a la exportación y al mercado interno, y el número de trabajadores de la emplazada sujeta al régimen laboral común de la actividad privada. Es decir, lo que trata de decir el juez es que quiero ver cuántos trabajadores del régimen laboral de actividad privada tienes, cuántos trabajadores sujetos a esta modalidad contractual del decreto ley 22.342 tienes, y sobre ello voy a evaluar las circunstancias de este punto, si corresponde el acto desnaturalizable. De lo contrario, no es desnaturalizable por el hecho de adolecer, o mejor dicho, por el hecho de que tenga más de 10 años de contratación, ya sea de manera intermitente, de manera por temporada, o cualquier modalidad, cualquier modalidad a plazo fijo, no es naturalizable. En este caso, el juez se aparta de los contratos sujetos a modalidad y solamente verifica el cumplimiento de los requisitos por la especificidad o por la especialidad que tiene este contrato, de acuerdo al decreto ley, ¿no? Y también habla de las variaciones en las contrataciones de trabajadores de la empresa sujetos al régimen del decreto ley 22.342. Siguiente, por favor, doctor. Aquí también les visibilizo otra sentencia. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 01778-2011-PA/TC en Arequipa, ¿no? En el que aquí, en el análisis de la controversia, también el juez hace un análisis un poco de fondo también y no de un tema de forma, ¿no? Por ejemplo, dice, en el numeral 4 dice, antes de analizar la vulneración alegada, debe precisarse que se acredita que la sociedad emplazada primero analiza el tipo de empresa o la actividad económica que desarrolla el empleador, ¿no? Y dice, es una empresa exportadora de productos no tradicionales, por lo que resulta legítimo que sus trabajadores puedan encontrarse sujetos al régimen laboral especial del decreto ley 22.342.
motivo por el cual la sola suscripción de un contrato de trabajo sujeto a modalidad bajo el régimen laboral especial del mencionado decreto ley no puede ser considerado por un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que, bueno, aquí lo que decía era que se demuestre que realmente realizaba actividades productivas de exportación no tradicional, o no se consigne en el contrato en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación, ¿no? Esto era lo que yo les mencionaba de la importancia de la determinación de la causa objetiva en láminas anteriores, ¿no? El juez hace referencia aquí, o el tribunal, perdón, hace referencia aquí que no se consigne en el contrato en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación. Yo le agregaría algo más, o que la causa objetiva determinante de la contratación no sea para la que el trabajador realizaba la actividad. Es decir, puede ser que, y aquí entro al ejemplo de que el trabajador no realizaba actividades de exportación. Digamos que eso es lo que genera como pregunta, ¿no? Como premisa, sí, bueno, me queda claro que ya el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional han establecido de que la sola suscripción del contrato de esta modalidad por más de 10 años no me genera la desnaturalización del contrato, sino que yo tengo que evaluar otras circunstancias, como por ejemplo la causa objetiva, y la causa objetiva debe estar relacionada específicamente ¿en qué? En que realice actividades, primero que esté debidamente específica y expresa, que realiza actividades de exportación no tradicional. Y segundo, que está supeditado a actividades en el marco de un contrato de exportación, una orden de compra o documento que origina esta contratación. Y la tercera, yo diría, que realmente realice el trabajador esa actividad económica, ¿no? Para la que ha sido contratado. Seguimos. El numeral 5 dice lo siguiente. Bueno, siguiendo con la línea, ¿no? Decía, o no se consigne en el contrato en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación. Requisito que se procederá a verificar, dice el juez o el tribunal, ¿no? Un contrato de trabajo para hora determinada suscrito bajo el régimen laboral especial del decreto ley 22.342 se considera desnaturalizado, dice el juez, cuando en él no se consigna en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación. Y acá dice, en efecto, en este régimen laboral especial, las causas objetivas determinantes de la contratación se encuentran previstas en el artículo 32 y desarrolla el artículo 32, ¿no? Y aquí en el numeral 6 dice lo siguiente, se advierte de este caso puntual que la prórroga, lo que les decía también, sobre los actos desnaturalizables, la prórroga del contrato de trabajo orante a foja 718, de fecha 1 de febrero de 2007, no cumple con los requisitos formales para su validez. No cumple con los requisitos formales para su validez, previstos en el artículo 32 de la citada norma legal. Digamos que con esto, el juez está evaluando que la prórroga no está supeditada a la orden de compra, el contrato de exportación o cualquier documento que acredite la exportación. Pues en él no se consigna la causa objetiva. Es que en los contratos o en las renovaciones o en las prórrogas se debe consignar también la causa objetiva, más aún si se trata de esta contratación especial, específica, basada en una normativa especial, para la redundancia, ¿no? Por eso señala, no cumple con los requisitos formales para su validez previstos en el artículo 32 de la citada norma legal, que no se especifica el contrato de exportación, ni la orden de compra o el programa de producción de exportación que generó y justifica la prórroga de su contratación. Es decir, si no tenías esta modalidad, o mejor dicho, estos elementos, estos documentos que justificarían la contratación o la prórroga del contrato de este trabajador, evidentemente se desnaturaliza, ¿no? Y en el numeral 7 lo que señala ya como conclusión o a modo de conclusión es que en atención a lo expuesto el colegiado considera que habida cuenta de que se ha producido la desnaturalización de la prórroga del referido contrato de trabajo sujeto a modalidad para hora determinada en los términos expresados por el artículo 77 del literal D, y el literal D está referido a simulación o fraude, el recurrente tenía un contrato a plazo indeterminado.
por lo que solo podía ser despedido por la comisión de falta grave, una vez seguido el procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 003/97-TR, situación que no se ha presentado en este caso, ¿no? Configurándose, por tanto, un despido incausado, ¿no? En este caso era un trabajador que lo habían despedido arbitrariamente, y que, bueno, si bien es cierto, lo puede despedir por más que tenga más de 10 años, según lo que señala la sentencia anterior del 2004, pero esta no debe estar supeditada en otros elementos que fue evaluado por el juez o por el tribunal en este caso, ¿no? Vulnerando el derecho al trabajo del actor. Principio constitucional, artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Por lo que la demanda debe estimarse, ¿no? Y aquí, bueno, al final dice, sin perjuicio de lo antes señalado, es pertinente precisar que debido a que las prórrogas referidas fueron desnaturalizadas, el tribunal considera que desde el 1 de febrero de 2007 reconoce desde la... Claro, muchos dirían, ¿no? Oye, pero ¿por qué el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado no se hace desde desde el contrato primigenio? Porque los contratos primigenios sí estuvieron acreditados, la causa objetiva estuvo acreditada, si fue o estuvo relacionada a situaciones relacionadas al artículo 32, como por ejemplo tenían contrato de exportación o tenía orden de servicio, orden de compra, ¿no? Y por eso es que el juez reconoce que desde enero, de 1 de febrero del 2007, que fue la última renovación que suscribió, debe reconocerse el vínculo a plazo indeterminado, no así de los años anteriores. Y lo que concluye el juez en este caso es, ordena ¿qué cosa? La reposición del trabajador, ¿no? Ordena la reposición del trabajador y que, bueno, lo consignen como a plazo indeterminado. Siguiente, por favor, doctor. No sé si tienen alguna pregunta al respecto a este análisis que acabamos de realizar. Creo que no, doctor, siendo que como ya tenemos una ponencia próxima. Sí, doctor. Sí, listo, doctor. Avancemos con la siguiente, porque también es una sentencia, pero ya no la hablamos porque más o menos está relacionada a esta. Vamos con la siguiente lámina de repente. Ajá. Aquí quiero hablarles algo rapidito, que es algo importantísimo. ¿Cuál es la consecuencia de la desnaturalización del contrato de exportación no tradicional? La consecuencia principal de este tema es algo importante. Es que el trabajador debe ser considerado a plazo indeterminado y registrado formalmente como tal en la planilla del empleador. Pero tenemos dos situaciones a las que podemos abordar un acto desnaturalizable. En la vía judicial, ¿qué es lo que hace el juez? Como autoridad que resarce los derechos del trabajador, la reposición del trabajador al empleado, ¿no? Y en el caso de la vía administrativa, en este caso la SUNAFIL, que es la que se encarga de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales, la imposición de la infracción administrativa al empleador. Hasta ahí queda el trabajo por parte de SUNAFIL o de la inspección. Imposición de una infracción. Siguiente, por favor, doctor. ¿Y cuál es la infracción en el ámbito de la inspección del trabajo que determina el hecho desnaturalizable? Esto está basado en el numeral 25.5 del artículo 25 del Decreto Supremo 019/2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en el que prevé como infracción muy grave, ojo, muy grave, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos. Ojo, cualquiera que sea la denominación de los contratos. Muchos dirán, oye, por el principio de tipicidad debe ser expreso. Sí, pero aquí la especificación es una generalidad, valga la redundancia, es una generalidad que involucra todos los regímenes especiales de contratación, entre ellas el contrato de exportación de productos no tradicionales, ¿no? Eso que conlleva que sea una infracción muy grave. Siguiente, por favor, doctor, ya para ir terminando. Y bueno, dentro de las sanciones de la inspección del trabajo está supeditado, quiero comentarles, de acuerdo a la tabla de multas prevista en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019/2006-TR, y en esta norma te prevé que el cálculo de las infracciones previstas está relacionado a un porcentaje de la UIT. Lo que aquí yo he tratado de recrearles un poco es consignar los montos que correspondería por infracción muy grave en el caso de la infracción por desnaturalización de contrato, en el caso de los contratos de exportación no tradicional. Bueno, cuando se trata de infracción muy grave, esta tabla se divide en 3 ítems: microempresa, pequeña empresa y no MIPE. En el caso de la microempresa, la infracción muy grave por
incumplimiento a las disposiciones de contratos de neutralización, estamos referidos a 1.058 soles cuando se trata de un trabajador, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de trabajadores de una pequeña empresa, es de 3.542 soles, y en el caso de una empresa no MIPE, es decir, que no está acreditado en el régimen MIPE, su monto o su multa que debería pagar el empleador por este tema, por este trabajador que se ha desneutralizado el contrato, son más de 12.000 soles. Es decir, la consecuencia de no tener un asesoramiento adecuado, óptimo, a un empleador por este contrato de exportación no tradicional, no solamente es reconocerle los derechos desde la fecha que el juez determine, sino también en algunos casos es pagar una multa. Así que mi recomendación para quienes son los abogados, para quienes asesoran y para quienes conozcan este punto o quieran estar enterados, es que el contrato siempre se supedite y verifiquen la causa objetiva y las actividades que va a desarrollar los trabajadores. Señores, amigos, compañeros, colegas, muchísimas gracias. No sé si tienen una última pregunta, doctor. Gracias y disculpen por el tiempo. En realidad creo que me extendí. Creo que como siempre, para mí la disculpa del caso, hablo mucho también. Les deseo lo mejor. Cualquier cosa, igual me quedo a su disposición. Y la última, están mis datos, cualquier consulta que tuvieran, me encuentro a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Excelente exposición, doctor Ronald. Nosotros, como cada ponencia que usted brinda, muy buenas. Agradecemos por elegir Audiápolis como una casa donde usted puede enseñarnos lo que es la práctica y también la dogmática jurídica. Doctor, que tenga un excelente domingo, porque todavía no acaba, ni para Audiápolis. Y pues, doctor, que tenga un excelente también inicio de semana. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Igualmente, gracias a todos los participantes, y les mando un fuerte abrazo y quedo a disposición de ustedes también. Hasta luego. Hasta luego, doctor Ronald.